jueves 14 de septiembre del 2023, 11:30 de la mañana, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Soria, va a continuar con la sesión 5 de la audiencia preliminar de control de acusación requerida por la Fiscalía Suprema en el expediente 21-2019-16, proceso seguido contra don Marco Fernando Serna Bazán como presunto autor de la comisión del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes, señor fiscal. Buenos días, señor juez supremo y los demás sujetos procesales. Jesús Prado León, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema especializada en corrupción de funcionarios, con los demás datos ya consignados en las sesiones anteriores. Gracias. Señora procuradora. Buenos días, señor magistrado supremo. Buenos días, señor fiscal supremo. Buenos días con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública Especializada, Berta Bengoa Barrera, con los demás datos ya señalados en las sesiones anteriores. Gracias. Gracias, doctora. Por la defensa del señor Serna Bazán, doctor Ávila, doctor, disculpe, doctor. Gracias. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, señorita procuradora. Buenos días, señor fiscal. Abraham Ávila Trivelli, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima 61.079 y demás datos consignados en sesiones previas. Muchas gracias. Gracias. Se declara válidamente instalada la audiencia y como quedamos en la audiencia pasada, que se escuchó los argumentos de la solicitud de sobreseimiento formulada por la defensa, voy a dar lectura a la resolución expedida por este juzgado. Resolución número 8, auto que resuelve solicitud de sobreseimiento. Lima, 8 de septiembre del 2023. Autos vistos y oídos en audiencia pública realizada el 5 de septiembre del 2023. El sobreseimiento formulado por la defensa del acusado Marco Fernando Serna Bazán respecto del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Considerado. Primero, mediante requerimiento de 3 de marzo del 2023, el Ministerio Público acusó a Serna Bazán como presunto autor del delito contra la administración pública, modalidad cohecho pasivo específico, previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal, en agravio del Estado. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria corrió traslado por 2 días a los sujetos procesales. El acusado Serna Bazán, por escrito de 30 de marzo del 2023, observó la acusación fiscal, formal y sustancial, siendo debatidas dichas observaciones formales en la sesión 1. En la sesión 2 se dispuso la devolución de la carpeta fiscal al Ministerio Público a fin subsanen las observaciones de su requerimiento. Luego de subsanado se realizó la sesión 3, debatiéndose la excepción de improcedencia de acción planteada por el acusado, y en la sesión 4 se dio lectura a la resolución que declaró infundada la excepción de improcedencia de acción, además de realizarse el debate referente a las solicitudes sobre sobreseimiento. Hecho. Según relata la Fiscalía en su requerimiento acusatorio, se atribuye al acusado Serna Bazán que en el periodo temporal de marzo a junio del 2018, cuando tenía la condición de juez superior, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, y aprovechando la convocatoria vigente para la designación de jueces supernumerarios en la mencionada Corte, contactó vía llamada telefónica al entonces juez supremo Hinojosa Pariachi, quien a su vez ejercía el rol de vicepresidente de la Academia de la Magistratura, solicitándole recomiende algún personal de su confianza para que postule como juez supernumerario en la corte que éste presidía. Ante ello, el ex juez supremo Hinojosa Pariachi contactó con la abogada Evita Sanguinet Palomino Araujo, quien luego del proceso de selección habría sido la persona designada como juez supernumeraria en la mencionada corte, pese a no cumplir con los requisitos de la convocatoria. Para dicho fin, Serna Bazán e Hinojosa Pariachi habrían acordado vía llamadas telefónicas las circunstancias para que Palomino Araujo sea designada jueza supernumeraria. Asimismo, Serna Bazán e Hinojosa Pariachi habrían acordado encontrarse en el restaurante La Cúpula del Hotel Sheraton, donde Serna Bazán habría solicitado a Hinojosa Pariachi el apoyo para acceder a una plaza de docente en la Academia de la Magistratura, dada su condición de vicepresidente, así como en un futuro lo apoye para su designación en el cargo de juez supremo. Ello a cambio de favorecer a Palomino Araujo. Argumento de las partes en audiencia. Instalada la audiencia pública, se debatió el sobreseimiento planteado por el abogado Ávila Trivelli en defensa de su patrocinado Serna Bazán. Participó el fiscal adjunto supremo Isidoro Jesús Prado León y la procuradora pública anticorrupción Berta Bengoa Barrera.
Argumentos de la defensa. Precisó que su solicitud de sobreseimiento es planteada bajo las causales contenidas en el artículo 334, numeral 2, literal D del Código Procesal Penal, respecto a que, entre comillas, el hecho no se realizó, cierro comillas, ya que el acto que la Fiscalía imputa a su patrocinado nunca ocurrió. Añadió que el artículo 351, numeral 1 del Código Procesal Penal, establece que en el sobreseimiento se puede valorar pruebas, por ende ofrecieron pruebas para el juicio como para el sobreseimiento. Señaló que en ninguna parte de las transcripciones ofrecidas como elementos de convicción por la Fiscalía se advierte que Serna Bazán haya solicitado a Inostroza Pariachi para que lo designe como profesor en la Academia de la Magistratura o juez supremo. Aludió a la declaración de Inostroza Pariachi, quien negó que Serna Bazán le haya solicitado algo. Asimismo, dio detalles de algunos medios de prueba ofrecidos correspondientes a declaraciones de funcionarios que laboran en la Academia de la Magistratura y se contraponen a la tesis fiscal, como es la declaración de Celso Rodríguez Gallo, quien manifiesta que desde el 2015 al 2017 el acusado Serna Bazán ya había dictado cursos en la citada Academia de la Magistratura. Así también lo declarado por Yasmín Nin Monterroso, quien precisó que Inostroza Pariachi no habría recomendado al acusado Serna Bazán. Declaración de José Lee Yontop, quien precisó que no tuvo petición de sus jefes respecto a la contratación de Serna Bazán, habiendo sido contratado bajo procedimiento regular. Se citó también la declaración de Teresa de Nélida Escalante Cano, que manifestó que fue ella quien propuso a Serna Bazán en la Academia de la Magistratura. Cuestionó que dichos elementos no hayan sido tomados en cuenta por el Ministerio Público, elementos de descargo, pese que acreditarían la inocencia de su patrocinado. Añadió que Inostroza Pariachi carecía de facultades para designar o proponer a Serna Bazán como juez supremo provisional, así como docente de la Academia de la Magistratura. Concluyó solicitando se declare fundada su solicitud de sobreseimiento. Argumentos de la Fiscalía. Sostuvo que el contenido de la resolución que declara infundada la excepción de improcedencia de acción refleja que el hecho es típico y justiciable penalmente. Cuestionó que la defensa haya modificado el contenido de sus argumentos que fundan su sobreseimiento. Pues en el escrito de oposición, la defensa del investigado Serna Bazán utilizó argumentos de atipicidad, basándose para ello en lo estipulado en el artículo 344, numeral 2, literal B del Código Procesal Penal. Y durante la audiencia fundó su solicitud en lo establecido en el artículo 344, numeral 2, literal D de la citada norma. Es decir, que no existen suficientes elementos para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. Aludió que algunos elementos de convicción contemplados en su requerimiento fiscal, como la transcripción del audio 1 de 27 de marzo del 18, referente a una conversación entre Inostroza Pariachi y Ríos Montalvo, donde se confirma que Serna Bazán buscaba a Inostroza Pariachi porque tenía interés en el profa de la Academia. Asimismo, hizo referencia a la transcripción del audio 6 del 2 de mayo del 18, donde se evidencia que Serna Bazán llamó a Inostroza Pariachi dándole cuenta que su recomendada ya se encontraba inscrita en el concurso para jueces supernumerarios de la Corte que Serna Bazán presidía. Además, hizo referencia a documentos que acreditaría que durante el proceso de selección donde fue designada Palomino Araujo como jueza supernumeraria, esta ganó pese a juntar su constancia de habilidad como abogada. Sin embargo, esta ganó pese no adjuntar su constancia de habilidad como abogada. Sin embargo, otro postulante de nombre Nilton Aníbal Córdoba tampoco adjuntó su constancia de habilitación pero fue eliminado. Manifestó que lo alegado por la defensa son cuestionamientos probatorios que en su oportunidad, luego de un contradictorio, se resolverá la inocencia o culpabilidad de Serna Bazán, no siendo dichos argumentos correspondientes a un sobreseimiento, pues los requisitos para ello se establecen en el artículo 344 del Código Procesal Penal. Citó la casación 617 mencionando que ante una solicitud de sobreseimiento deberá cumplirse para declararse fundada el cumplimiento de los requisitos del artículo 344 del Código Procesal Penal. Concluye solicitando se declare infundado el sobreseimiento planteado. Argumentos de la Procuraduría. Manifestó que la tesis de la Fiscalía indica claramente cuál es la ventaja o beneficio que habría obtenido o pretendido obtener Serna Bazán, lo cual se desprende de la declaración de Ríos Montalvo del 12 de febrero del 2020, donde indicó que Serna Bazán quería que se le designe como profesor de la Academia de la Magistratura, así como su deseo por ser juez supremo. Citó la sentencia de apelación 121-2021 del 27 de marzo del 2023, donde se establece, para la configuración del delito de cohecho pasivo específico, que no es necesaria la inmediatez de la entrega del beneficio o ventaja económica, ni que se haya expedido una resolución que favorezca a un tercero.
Precisó que existe un vínculo muy cercano entre Serna Bazán y Nostroza Pariachi, lo cual se evidencia de las frecuentes conversaciones telefónicas sostenidas durante el mes de marzo del 2017 a junio del 2018, donde concertaron para la designación de Palomino Araujo. Solicitó se declara infundado el sobreseimiento. Fundamentos fácticos y jurídicos. El comienzo de la etapa intermedia se da por la culminación de la investigación preparatoria y se prolongará hasta que se emite el auto de enjuiciamiento cuando se decida por el juez de la investigación preparatoria el sobreseimiento del proceso. El sobreseimiento de la resolución emanada del órgano jurisdiccional en la etapa intermedia, mediante el cual se pone fin al proceso penal iniciado con una decisión. Goza de la totalidad o de la mayoría de los efectos de la cosa juzgada sin actuar el derecho punitivo del Estado. El sobreseimiento, pese a poner fin al proceso penal, reviste la forma de un auto y no de sentencia, pero este auto debe estar debidamente motivado. Caferata Nores señala que el sobreseimiento es la decisión jurisdiccional que cierra el proceso en forma definitiva e irrevocable a favor del imputado por no tener fundamento o haberse extinguido la pretensión penal que se hacía valer. De acuerdo con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la República mediante casaciones 181-2011 Tumbes del 6 de septiembre del 2012 y 1249-2019 Juan Cabelica de 28 de mayo del 2021, ambas concuerdan que el sobreseimiento es aquella figura jurídica mediante la cual el órgano jurisdiccional que conoce un proceso da por concluida su tramitación sin emitir una decisión final sobre el fondo del problema. No se pronuncia respecto a si el imputado es responsable o no de las imputaciones que pesan en su contra, al haber concurrido las causales contenidas en la norma procesal penal, numeral 2 del artículo 344 del Código Procesal Penal. En ese sentido, para declarar el sobreseimiento sobrevenido de una observación a la acusación, se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos del artículo 344, inciso 2 del Código Procesal Penal. A saber, A, el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. B, el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad y de no punibilidad. C, la acción penal se ha extinguido. Y D, no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado. La desestimación del sobreseimiento de acuerdo al artículo 352, inciso 4 del Código Procesal Penal no es recurrible. En el presente caso, la defensa del acusado Serna Bazán precisó tanto en el recurso de oposición como durante la audiencia que el objeto del planteamiento de su sobreseimiento se enfoca, comillas, en que el hecho no se realizó, causal prevista en el artículo 344, inciso 2, literal A del Código Procesal Penal. Justifica la defensa su solicitud de sobreseimiento mencionando las declaraciones prestadas por personal que labora en la Academia de la Magistratura, las que según tesis de la defensa evidenciarían que los procedimientos de selección para que Serna Bazán labore como docente en la citada institución se dieron en cumplimiento de un procedimiento regular. Afirmó que la declarante Escalante Cano mencionó que fue ella quien propuso a Serna Bazán como docente de la referida institución, por lo que existirían elementos válidos para presumir que los hechos no se realizaron. Por su parte, la Fiscalía manifestó que cuentan con un gran número de elementos de convicción que se contraponen a los ofrecidos por la defensa, haciendo alusión a transcripciones de comunicaciones telefónicas mantenidas entre Serna Bazán e Nostroza Pariachi que demostrarían los acuerdos para que Palomino Araujo, recomendada a Nostroza Pariachi, acceda a una plaza como jueza supernumeraria, así como otros elementos que evidenciarían que Palomino Araujo no debió ganar una plaza para jueza supernumeraria y no cumplir con las exigencias legales del concurso. En ese sentido, se advierte que los argumentos para acreditar el sobreseimiento se fundan en temas probatorios que tienen como fin acreditar la inocencia del acusado Serna Bazán, mismos que deben ser valorados en un eventual juicio oral a ser la etapa estelar del proceso penal consistente en una audiencia oral pública y contradictoria, donde se debatirán los fundamentos de la acusación fiscal y determinaría la inocencia o culpabilidad del acusado Serna Bazán. Los argumentos de la defensa no justifican el sobreseimiento del proceso. Adicionalmente, es preciso mencionar que existe pronunciamiento por este Juzgado Supremo mediante resolución 7 del 25 de agosto del 2023, cuando resolvió la excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa del acusado Serna Bazán, que concluyó que el requerimiento acusatorio precisa con claridad el relato de los hechos, así como todos los elementos descriptivos y normativos del tipo penal o hecho pasivo específico, detallando la participación del sujeto activo, Serna Bazán en su condición de magistrado presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, acreditándose con ello la condición especial del presunto autor. Además, se precisó cuál era la solicitud de donativo, promesa, ventaja o beneficio
ser nombrado profesor de la Academia de la Magistratura y en un futuro elegido juez supremo, así como el asunto, entre comillas, el cual estaba sometido al conocimiento del presunto autor al ser presidente de una Corte Superior, nombró a una recomendada del entonces juez supremo Inostroza Pariachi como juez supernumeraria en la Corte que presidía, pese a no cumplir requisitos de ley. Por lo que respecta a los fundamentos estrictamente de derecho, no hay sustento para el sobreseimiento de la causa, ya que los argumentos están orientados a cuestionar la responsabilidad penal del acusado y deben analizarse en el contradictorio. El sobreseimiento es infundado. Por los argumentos expuestos, este juzgado resuelve declarar infundado el sobreseimiento interpuesto por la defensa del acusado Serna Bazán en el proceso seguido en su contra por el delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado. Notificada en audiencia pública con su lectura integral, procídase conforme los estados. Doctor, se ha considerado declarar infundada la solicitud de sobreseimiento. ¿Su opinión? Conforme, señor juez supremo. Doctor Ávila. Conforme. Doctora Bengoa. Conforme, señor magistrado. Ok, entonces, estando conforme las partes intervinientes en este proceso, se declara consentida la presente resolución mediante resolución número 9 del 8 de septiembre del 2023. Vamos a seguir y la siguiente etapa es la oposición también que ha hecho la defensa respecto de la reparación civil. ¿Correcto, doctor Ávila? Sí, señor magistrado. Voy a escuchar sus argumentos de oposición y luego le daré el uso de la palabra a la señora procuradora. Ya, perfecto. Muchas gracias. Señor magistrado, esta defensa ha solicitado, bueno, ha objetado de la reparación civil planteada por la Procuraduría en razón a que, como bien establece el artículo 105 del Código Procesal Penal, el actor civil tiene que acreditar la reparación civil que pretende. Entonces, nosotros hemos revisado la pretensión de la Procuraduría, y nos causa extrañeza de que haga una solicitud, en primer lugar, por 50.000 soles, pero lo que en realidad es fundamental para poder establecer la objeción y el por qué nos oponemos a ese pedido de la Procuraduría radica en que lo que hace la Procuraduría es adherirse a los elementos de convicción de la Fiscalía. Sin embargo, no precisa cómo es que cada uno de estos elementos de convicción, que acreditarían su derecho, podrían llegar a determinar un daño extrapatrimonial o podrían siquiera establecer cada uno de los elementos que constituyen el daño extrapatrimonial. Acá la Procuraduría no señala qué elemento de convicción determinaría la relación de causalidad, los factores de atribución, el daño, el hecho ilícito. O sea, simplemente lo que hace en su pedido es decir de que se adhiere a los elementos de convicción del Ministerio Público, pero no individualiza cómo es que cada uno de estos podría determinar cada uno de estos elementos que son exigibles para poder hablar de que existe una responsabilidad extracontractual. Entonces, señor magistrado, no hay idoneidad de un medio de prueba o de un elemento de convicción, en este caso, dentro de todo lo que ha referido la Fiscalía como elementos de convicción que realizó en su exposición del requerimiento acusatorio, que nos lleva a establecer una cuantía de 50.000 soles. Asimismo, independientemente que la tesis del señor fiscal es que el señor Marcos Serna Bazán habría hecho una solicitud al señor Inostroza Pariachi, igual omite considerar la Procuraduría que mi patrocinado ya brindaba servicios a la Academia de la Magistratura y que también el señor Inostroza Pariachi no era una persona que pudiera designarlo a él como juez supremo, cosas que han quedado establecidas y que no tienen mayor discusión. Pero lo central acá es que no existe un medio de prueba idóneo y es irracional efectuar un pedido, una pretensión civil, sin mencionar cómo es que cada uno de los supuestos elementos de convicción podrían acreditar
cada uno de los presupuestos para hablar de una responsabilidad civil extracontractual. O sea, no basta con decir me adhiero a lo que dice la Fiscalía, sino que hay que precisar cada uno de los elementos de convicción y cómo es que cada uno de ellos determina la viabilidad de esa propuesta. Entonces, no hay un medio racional ni idóneo, y menos aún proporcional, para que pueda determinarse una reparación civil ascendente a 50.000 soles, señor magistrado. Por estas consideraciones, nosotros solicitamos que se declare fundada la objeción a la reparación civil. Muchas gracias. Gracias, doctora Ávila. Doctora Bengoa. Sí, señor magistrado, gracias. La defensa técnica del acusado Serna Bazán, en su escrito presentado ante su despacho y los argumentos que ha oralizado, ha señalado que no existe medio de prueba alguno que pueda determinar cuál sería el motivo para que se requiera una reparación civil. Al respecto, señor magistrado supremo, esta Procuraduría, amparándose al principio de la comunidad de prueba, se adhirió al íntegro de las pruebas testimoniales y documentales ofrecidas por el señor fiscal en el requerimiento acusatorio. Asimismo, se debe tener presente que por el principio de la comunidad de prueba o adquisición procesal, los sujetos procesales pueden sacar ventaja o provecho de un medio de prueba ofrecido o incorporado al proceso, independientemente de quién lo haya planteado. Es en esa línea que en el juicio oral las mismas pruebas que fueron presentadas por el señor fiscal servirán para acreditar nuestra pretensión civil planteada en el presente proceso. También la defensa técnica ha cuestionado nuestro planteamiento sobre el factor de atribución y nexo causal. Sin embargo, señor magistrado, nosotros fuimos enfáticos en señalar que el acusado Marcos Serna Bazán, en su doble condición de presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y presidente de la Comisión de Jueces Supernumerarios, debió cumplir con sus deberes positivos de imparcialidad, transparencia, neutralidad y ética inherentes a los mencionados cargos. Sin embargo, utilizó sus cargos para ofrecer plazas a jueces especializados y jueces de paz sin respetar las reglas del concurso y, por el contrario, estableció una concertación de voluntades para propósitos irregulares, pues las reglas del concurso no le permitían hacer llamadas telefónicas para recibir a posibles postulantes. Y por último, respecto al cuestionamiento que realice de la exigencia del medio de prueba idóneo que fundamente la cuantía propuesta, se debe indicar que el planteamiento fue en mérito a un daño extrapatrimonial, el cual se fundamentó debido a la vulneración de valores axiológicos, principios de la Constitución y leyes tales como la ley de la carrera judicial, o la infracción a los deberes funcionales de probidad, imparcialidad, transparencia, a la que estaban obligados los funcionarios públicos, por haber vulnerado el honor objetivo, la buena reputación, prestigio, imagen de la persona jurídica de derecho público, que en este caso fue el Poder Judicial. Se tuvo presente las circunstancias en donde se cometió el hecho ilícito, las condiciones de las personas jurídicas ofendidas, la jerarquía del cargo funcionarial que ocupaba el acusado, el grado de educación de éste, así como la trascendencia y extensión social de la conducta ilícita. La lesión a la imagen se configuró como daño público en cuanto a lesión al buen funcionamiento, en razón de la pérdida de confianza y credibilidad de la administración, ya que, como tenemos conocimiento, señor magistrado, estos hechos se hicieron públicos a través de medios de comunicación tanto nacionales e internacionales que mellaron enormemente la imagen institucional del Poder Judicial.
En mérito a ello, señor magistrado, solicitamos se declare infundadas las observaciones planteadas por la defensa técnica del acusado y sea admitida nuestra pretensión civil a efectos de defenderlo en una siguiente etapa procesal que sería el juicio oral. Muchas gracias, señor magistrado. He concluido. Gracias, doctora Bengoa. Doctor Ávila, para la réplica. Sí, señor magistrado. Como estaba cuestionando en un inicio, la Procuraduría no nos dice cómo es que cada uno de los elementos de convicción a los que se ha adherido acreditaría cada uno de los elementos de la responsabilidad civil. Entonces, esto en realidad transgrede lo que establece el artículo 105 del Código Procesal Penal, pues precisamente señala que la actividad del actor civil comprenderá también la colaboración con el esclarecimiento del hecho delictivo y la intervención de su autor o partícipe, así como acreditar la reparación civil que pretende. O sea, yo puedo entender de que la Procuraduría mencione de que se adhiera al principio de comunidad de la prueba, pero esa adhesión no puede ser ilimitada. O sea, esa adhesión debe determinar de manera fehaciente cada uno de los supuestos elementos de la responsabilidad civil. O sea, qué declaración o qué documental es la que habría o serviría para la imputabilidad, para determinar el hecho ilícito, para determinar el daño causado, para el nexo causal o el factor de atribución. Y es más, o sea, puedo entender de que la Procuraduría hoy día, como solicita 50.000 soles, puede otro día venir y solicitar 100.000 soles, 70.000 soles, 20.000 soles, 5.000 soles, 10.000 soles, porque dice que hay un daño extrapatrimonial. Pero no nos dice cómo. O sea, ¿qué sustentaría? ¿Cuál sería el medio racional para poder acreditar cada uno de los puntos que viene a desarrollar en su pedido? Es por ello, señor magistrado, que esta defensa solicita a su honorable despacho que declare fundada la objeción. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Bengoa, tiene la palabra para terminar. Sí, señor magistrado. Únicamente reiterar que cada uno de los medios de prueba ofrecidos por el señor fiscal en su requerimiento acusatorio servirán para acreditar nuestra pretensión civil. Y reiterar también que esta parte procesal ha cumplido con precisar detalladamente el hecho antijurídico, el nexo causal, el factor de atribución y el daño causado. Lo mismo que justificarán nuestra pretensión y que serán desarrolladas y argumentadas en el juicio oral con la actuación de los medios de prueba que por comunidad de pruebas nos hemos adherido. Motivo por los cuales, señor magistrado, se debe desestimar las observaciones realizadas por la defensa técnica del acusado Sornabasa. Gracias, señor magistrado. Ok, gracias, doctora. Su objeción es, doctor Ávila, respecto de cómo la Procuraduría llega a este monto. Se entiende que es un daño extrapatrimonial, ¿verdad? No, eso está claro, ¿no? Su cuestionamiento apunta de cómo llega a este monto la Procuraduría, si es que no lo vincula con los elementos de prueba, es un cuestionamiento, ¿no? Sí, señor magistrado. Porque, y disculpe que le comente, o sea, yo revisando el pedido de la Procuraduría, cuando hace mención al daño civil causado, la reparación civil solicitada, está en la página 55 en adelante. Y de ahí hasta la parte final no encuentro lo que estoy indicándole. Entonces, quizás para ayudarle un poco en que ubique en qué momento, en qué parte del documento me estoy enfocando. Uh-huh. Pero luego en la página 59, donde según también he escuchado a la doctora Bengoa,
ella se menciona que por el principio de comunidad de prueba y se han adherido a todos los medios de prueba que acredita la fiscal, que representa la fiscalía, y con estos medios de prueba, pretenden ellos justificar su pretensión. ¿Verdad, doctora Bengoa? Sí, señor magistrado, con esos medios de prueba se acreditará el hecho antijurídico que sustenta nuestra pretensión civil de acuerdo al haberse cumplido los elementos de la responsabilidad civil del acusado. Ya. Voy a revisarlo, voy a evaluar porque creo que el requerimiento de la Procuraduría es extenso, pero sí, pues está concreto en las páginas 55 en adelante, casi hasta el final. Bien. Bueno, voy a revisarlo y me voy a suspender acá esta sesión. Quiero para la próxima sesión, para el día martes 26 de septiembre, también a las 10 de la mañana, continuar y ver si podemos. ¿Sí, doctor Ávila? Señor magistrado, disculpe, pero a las 10 de la mañana, denme un segundo, ahorita estoy corroborando una resolución que tengo acá. Tengo una audiencia a las 9, también con la Corte Suprema, una apelación de este caso. Es sobre la apelación formulada por el Ministerio Público, y la tenemos programada para el martes 19 a las 9 de la mañana. No, pero es martes 19. Sí, y es el martes que ha mencionado el siguiente. Martes 26. 26, perdón. Ya, no hay problema. ¿De aquí hasta el 26 que están mandando? No, pero aquí estamos ahorita. Lunes 11:30 de la mañana. Lunes 25, 11:30 de la mañana, ¿está bien? La Fiscalía no tiene ningún inconveniente, señor Juez Supremo. Ya. La defensa tampoco, señor juez. Correcto. Entonces, la Procuraduría tampoco, señor. Ya, perfecto. Entonces, la paso para el lunes 25 a las 11:30 de la mañana. Decido sobre este cuestionamiento a la reparación civil y, por favor, con la Fiscalía para ya comenzar con los temas de pruebas, si es que podríamos continuar. Igualmente con la defensa. Correcto, señor. Tenerlo preparado. Listo. Entonces, De acuerdo, señor magistrado. Ok, queda programada la próxima audiencia para el lunes 25 a las 11:30 de la mañana. Están notificados. Hasta luego, gracias. Buen día, hasta luego.